mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen siempre encabezando este Conciencia San Juan, nuestro amado y precioso himno nacional argentino? En este miércoles 20 de septiembre les damos la bienvenida a todos los oyentes de CNN Radio 94.1 acá en San Juan y a su presidenta Silvia Plana, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, por suerte. Ya pasaron los vientos un poco. ¿Vos no has estado en San Juan el fin de semana? No, sí, pero bueno, viste, ya nos hemos alejado un poquito y nos hemos empezado a olvidar. Sí, antes eran de agosto. Sí, ¿no? No, ahora bueno, son de es que ahora septiembre. dicen que Ahora... la temporada de esquí, por ejemplo, va a durar hasta octubre. Y esperemos, porque si no, no va a durar. Que El haya año que mucha viene agua. van a tener plata. Que haya mucha agua, exacto. Bueno, bienvenida a la vicepresidenta, doctora Alejandra Dománico. Muchas gracias. Saludamos a ustedes, al doctor Oribe y a la audiencia. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, doctor Jorge Oribe. Bienvenido a Conciencia San Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de poder estar acompañándolas ahora en esta tarde, en esta siesta. Y bueno, muchos saludos a toda la audiencia. Bueno, Jorge, que por supuesto desde ya les agradecemos a todos los funcionarios que se toman su tiempo, que nos vienen a visitar y nos cuentan de qué se trata el trabajo que realizan, es subsecretario de la provincia de San Juan de Trabajo. Y siempre es donde terminan o empiezan o continúan los conflictos laborales. ¿Cómo está la provincia hoy en esa situación? Sí, la verdad que la provincia de San Juan se encuentra hoy día... a ver, si hablamos de números, no ha habido variación en cantidad de situaciones o conflictos en la provincia de San Juan en los últimos años, lo cual nos genera que, o nos muestra que en realidad se ha venido llevando una política provincial en la cual se ha tratado de ir acompañando tanto a las empresas como a las entidades sindicales, a los trabajadores, lo cual se ha visto reflejado en que si bien por ahí hay situaciones que no son complicadas a nivel nacional y complican a toda la nación y en algún término, en algún punto a la provincia de San Juan, en la provincia de San Juan se haya podido mantener esta paz social, este acuerdo que existe entre todo el mundo de los trabajadores y el mundo de los empresarios, ¿verdad? De los empleadores, ¿verdad? Bien. Pregunte. No hay problema, pregunte. Contanos quiénes concurren, cuál es la competencia de la Secretaría. Sí, la Subsecretaría de Trabajo tiene una competencia amplia. La propia ley, la 377A, dispone que el subsecretario de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, tiene facultades para todos aquellos conflictos laborales que se produzcan dentro del territorio de la provincia de San Juan. Es decir, que todos aquellos conflictos que se den tanto en la faz pública como en la faz privada pueden ser ventilados o pueden ser tratados por la Subsecretaría de Trabajo. La única excepción que tiene es aquel conflicto o aquella situación que se le dé de manera individual a un trabajador que trabaje en el Estado, el cual no tiene, la subsecretaría no tiene competencia para tratar este tema y lo tiene que hacer mediante el juzgado administrativo contencioso administrativo. ¿Cómo fue OCE? El problema que ha tenido con esos empleados OCE. Con OCE nosotros tenemos competencia porque es una empresa del Estado. Entonces hemos tenido competencia, hemos tratado muchos temas de OCE. El último problema cuando dijeron que habían contaminado el agua. No, pero eso fue un tema penal. Claro, no porque no era laboral, sino que era un tema, claro, dentro de lo que es el Código Penal. Pero es que ellos se consideraron, el problema fue porque los suspendieron y ellos consideraron que estaban mal suspendidos. Y entonces porque el proceso debió seguirse por otra instancia, a lo mejor. No sé. Sí, nosotros actuamos a pedido de los interesados, de los trabajadores o de las entidades sindicales. En particular, este conflicto que se suscitó, que fue de público conocimiento, ¿no?
llegó. no se ventiló o no se instó la instancia administrativa en Subsecretaría de Trabajo. Jorge, te hago una consulta, vos recién lo decías. ¿Ustedes actúan a sola instancia tanto del empleador como del empleado? Sí, a ver, O en sea, estos ¿pedido de casos, ellos? en este tipo de conflicto, por ejemplo, en lo particular que planteaban recién, sí, porque es un conflicto individual. Entonces sería el damnificado quien tiene que pedir la intervención de la subsecretaría o bien la entidad sindical. Exacto. Pero nosotros tenemos la posibilidad de actuar de oficio en cualquier, como recién les decía, en cualquier situación en la cual uno tenga conocimiento que existe un conflicto colectivo de trabajo, o bien en aquellos casos en los cuales nosotros tenemos una faz en la cual es la parte de conciliación, que es en lo que estamos hablando ahora, y tenemos una parte de policía en donde tenemos las facultades de ir a controlar. Bien, tenemos la facultad de ir a controlar a los empleadores para que cumplan con la legislación laboral. Tenemos dentro de Subsecretaría, para tener un aspecto más amplio, tenemos dos funciones. Por un lado, la función laboral, que es fijarnos o poner el foco en que se cumpla la ley de contrato de trabajo. Bien. Y los convenios colectivos de trabajo de cada una de las actividades. Y por el otro lado, tenemos un cuerpo de inspectores. Nosotros somos el representante policía de Superintendencia de Riesgo de Trabajo Nacional. Entonces tenemos un cuerpo de inspectores de higiene y seguridad que son quienes van a las distintas empresas y controlan que se lleven, que por ejemplo se cumplan con todas las medidas necesarias para que los trabajadores puedan trabajar en un ambiente sano, saludable y con las medidas de seguridad necesarias. Discúlpame, para ser abogado laboralista, ¿eso es una especialidad? El ser abogado laboralista, a ver, tenemos, si hablamos de la profesión de abogado, tenemos dentro de la profesión de abogado, tenemos aquellos quienes se dedican al ejercicio de la profesión en las distintas ramas. El que se dedica al ejercicio de la profesión en la defensa de los derechos de los trabajadores. Claro. Ese es el abogado laboralista en la faz del quien es abogado de la parte actora, que le llamamos nosotros, del trabajador. También existen los abogados laboralistas que son abogados de empresa en realidad, claro. Y que, bueno, defienden los intereses de ellos. Exactamente, claro. Defienden los intereses del sector empresario. Y otra cosa, te digo, porque es el caso, cada gremio tiene su reglamento. Su convenio colectivo de trabajo. Entonces, este abogado debe saber todos los reglamentos o se tiene que ir empapando a medida que le llegue el caso. A ver, generalmente quien ejerce la abogacía en la faz laboral... sobre el laboralismo porque que estás donde estás... A ver, quien es abogado es imposible que conozca toda la legislación vigente, nacional, provincial, es imposible. Aparte cambia permanentemente. En el ejercicio de la profesión, hablemos del ejercicio de la profesión, yo toda mi vida he sido, salvo en los últimos 3 años, 4 años, que he estado en la función pública, toda mi vida he estado en estudio particular. Entonces, a ver, lo que uno hace es, fundamentalmente, lo primero que tiene que hacer un abogado es definirse qué materia es la que va a tratar. El abogado laboralista en particular es aquel que estudia lo que es el derecho laboral en general. Y como usted bien lo expresa, cada una de las actividades tiene un convenio colectivo. Entonces, si uno trabaja, por ejemplo, yo he sido apoderado del Sindicato de Empleados de Comercio, entonces tenía un conocimiento... podríamos decir que tengo un conocimiento más profundo sobre ese convenio, pero puedo asesorar a un abogado, a un trabajador que venga de otro convenio, digamos un gastronómico. Pero bueno, va a estar en la responsabilidad mía, primero, si asumo la defensa o no, primero porque hay que estudiar ese convenio colectivo nuevo. Entonces, ahí va mucho lo que es la parte ética de las profesiones, de las distintas profesiones. A ver, si uno va a un dentista, claro, o a un especialista
en la piel a decirle que le duele el corazón o que tiene alguna cuestión de corazón, que lo atienda, Lo tiene que es derivar. una cuestión ética de ese médico. En la profesión de abogados igual. Generalmente los que estamos en los distintos fueros, en el fuero laboral, nos conocemos todos, somos en general los mismos que estamos. En En un el grupo penal pasa chico, lo mismo, en en el un grupo administrativo lo mismo. Sí. Entonces, bueno. Pero pues, interesante la pregunta por esto, porque, por ejemplo, en derecho consumeril, siempre aconsejan, búsquese un abogado, o sea, no se busque un abogado que defienda a las empresas, por más que sea especialista, titular de cátedra de la Ley de Defensa del Consumidor. Búsquese uno que el enfoque que tiene respecto a la ley sea a favor del consumidor. Más o menos eso es, o sea, cuando uno particular va a buscar un abogado laboralista, y seguramente que la elección será entre los que hacen laboral y, bueno, los que son defensores consuetudinarios o conocidos del trabajador. No, por lo general el trabajador sabe a qué abogado ir. Claro, pero Porque, es decir, no, sobre todo en los gremios que has nombrado claro, en los recién. gremios, los Es decir, agremiados a lo mejor sí ya tienen... Sí, en general casi todas las actividades están ya gremiadas, por no decir que todas ya están dentro de un convenio colectivo, comprendidas sí, dentro de sí. un convenio colectivo. La práctica consuetudinaria en esta actividad es que el trabajador de determinado convenio colectivo, generalmente al momento de tener un problema, va al sindicato A que lo plantearlo, nuclea. exacto. Y ahí hay Lo abogados atiende, que- lo atiende el dirigente sindical que lo recibe Bien. y generalmente lo deriva al abogado que está trabajando Para el gremio. en el gremio, Exacto. que conoce de en profundidad ese convenio. También la Subsecretaría de Trabajo ofrece por su lado, desde su creación, un asesoramiento de manera gratuita, Bien. en el cual nosotros tenemos abogados dentro de la Subsecretaría de Trabajo ¿Qué asesor? que asesoran, que son, la condición es ser abogado, es ser un abogado matriculado en la provincia de San Juan, habilitado, mira. Ujú. es el control que llevamos, y que se dedique a la parte laboral. Por eso nosotros con el Foro Abogados solicitamos, no hemos firmado convenio, pero sí pedimos que el Foro Abogado invitamos al Instituto de Derecho Laboral Claro, del sí. Foro Abogado para todos aquellos profesionales que quisieran realizar un asesoramiento de manera gratuita a los trabajadores en Subsecretaría de Trabajo, se realice. De hecho, se está realizando, y bueno, tenemos mucha afluencia de trabajadores por distintas causas. Tenemos trabajadores que tienen conflictos y que van por un conflicto que tienen con su empleador, pero la mayoría tenemos trabajadores que van a hacer consultas. Claro, Claro. para Bien. saber. Quieren saber, a ver si corresponde el pago de este rubro, si no corresponde el pago de esto, Claro. respecto de una licencia, y bueno, y en este caso se da el asesoramiento por parte de la repartición. Otra Jorge, cosa, mira. vos recién dijiste que sos provincial. Sí, la Subsecretaría de Trabajo depende jurisdicción. en la provincia de San Juan de la Secretaría de Gobierno, dependiente a su vez del Ministerio de Gobierno de la provincia de San ¿Y Juan. si sos del Banco Nación? Si sos Empleado del- empleado si sos del Banco empleado del Banco Nación, Nación. si sos empleado del Banco Nación, nosotros, los empleados del Banco Nación se encuentran agremiados dentro de la bancaria. Ujú. Y todos los conflictos que se No, generan. creía que pertenecía al Ministerio Nacional, por eso te lo preguntaba. No. Los conflictos laborales de la provincia de San Juan Se nuclean con los gremios. en lo que es en la Un Subsecretaría de pedido Trabajo. ¿Y colectivo. entonces para qué tenemos una delegación de gobierno Para, por nacional? Del ¿no? Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene varias, voy a hablar en general, ¿no? Sí. Tiene varias funciones. Por ejemplo, una función que es fundamental, ellos son policía respecto de los gremios, ¿bien? Ajá. Es el Ministerio de Trabajo de la Nación quien tiene el poder de controla policía. las elecciones, quien autoriza los convenios colectivos, quien rubrica los convenios, homologa, perdón, los convenios colectivos. Ellos tienen esa función. Hoy por hoy también adoptaron, salió una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación en época de pandemia, no me acuerdo si en el 2020, por el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación es quien tiene hoy por hoy las facultades
de llevar adelante los procesos preventivos. Bien, los procesos preventivos de crisis. Bien, claro. los regulados por la 24.240. Ellos son los que tienen la facultad de llevarlos adelante. Históricamente, anteriormente, era la Subsecretaría de Trabajo donde se llevaban adelante. Ajá. Pero, bueno, ¿En la desde que se provincial? dictó, claro, en la Subsecretaría de Trabajo, en la cual depende de mí. Hoy por hoy es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y supongamos, ¿tienen el mismo convenio el Sindicato de Empleo de Comercio Provincial o se rigen con el gobierno, con el convenio nacional? Bien, en lo particular existen... No, digo por lo que más o menos... Los convenios colectivos de trabajo en general son convenios colectivos de trabajo cuyo ámbito de aplicación son nacionales. Claro. Entonces tenemos el convenio colectivo de trabajo de la actividad mercantil, del comercio. No, un caso, Del comercio es un convenio colectivo que se aplica, es el mismo convenio para toda la Argentina. Bien. Y se da la situación de que, por ejemplo, las escalas salariales, bien, lo que cobra un trabajador en San Juan es lo mismo que cobra un trabajador en Mendoza. Bien. y entonces, ¿y si hay un incumplimiento? el ministerio, que esta gente que está representando a la nación, se dedica a eso, a corroborar que... Claro, ellos son, el Ministerio de Trabajo de la Nación es quien regula los sindicatos. Ahora bien, quien lleva adelante, quien se encarga de llevar adelante o de tramitar los reclamos que se realicen a los sindicatos de los trabajadores, somos nosotros, ¿bien? No sé si es eso lo que... Sí. Ellos, por ejemplo, inclusive con el tema de convenio colectivo, lo homologan, es a nivel nacional, y el incumplimiento de ese convenio y el conflicto que puede surgir va a la subsecretaría. Claro, en la aplicación del convenio colectivo de trabajo o de la escala salarial, que también es homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la aplicación al caso que se da en una relación individual entre un trabajador y una empresa, o lo asume o tiene competencia la Subsecretaría de Trabajo. Inclusive cuando vos nos cuentas que trabajan, o sea, que tienen trabajo oficioso, que tenés un grupo de inspectores o que tiene la Subsecretaría un grupo de inspectores que sale a controlar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los convenios colectivos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Entonces esto, claro. Recordemos que los convenios colectivos, una vez homologados, son ley aplicable a las partes. Bien. Con respecto a esto del poder de policía, hace poco tiempo fue denunciado un boliche en el departamento Sonda, en las Cavas de Sonda. Si ustedes son solicitados ahí, no sé si les han solicitado la inspección, tienen que ir, fueron solicitados para inspeccionar, porque bueno, se hablaba de que no había habilitaciones y no había tampoco ni de bomberos, ni de la policía, ni del trabajo. Sí, en particular, en esa causa... ¿Podrían ustedes actuar? Si hubiera relación claro, laboral, a ver, el tema... Y gastronómico. El tema de la... todo lo que se refiere a... En este caso es una inspección de higiene y seguridad. Sería, sí, porque es claro, por la que era lo que habilitación vos de higiene y habías... seguridad. No tengo conocimiento de que se haya solicitado, no tengo conocimiento de que se haya solicitado por parte de alguna autoridad que haya actuado en la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. En particular, si se ha hecho una inspección o no, la verdad que no tengo conocimiento en particular de esa causa, no pasan por mí tampoco esas inspecciones. Digo, como fue un caso resonante y se hablaba del peligro, incluso por los informes de IMPRES, de peligraba la vida, de que se pudiera derrumbar porque no estaba apta, quería saber si ustedes tenían ese poder de policía para actuar. Si lo tienen, pero se lo tienen que solicitar. Sí, o lo podemos hacer. A ver, tenemos un grupo de inspectores para toda la provincia, digamos. No vamos a ver, es imposible abarcar todo y cada uno de los comercios de la actividad. La pregunta que siempre se hace, ¿hay trabajo esclavo en San Juan? Trabajo esclavo no, porque si hubiera trabajo esclavo... O sea, que ustedes hayan detectado. Habría un delito. Entonces, el trabajo esclavo, el trabajo de menores, recuerden que es un delito. Bien, lo cual, si nosotros tomamos conocimiento de dichos
dicho hecho, Ujú. tenemos la obligación de hacer la denuncia Correspondiente. la denuncia El juzgado correspondiente civil. al juzgado provincial correspondiente al juzgado de menores. No, te Bien. pregunto porque no No, solamente de menores. Cuando trabajaba en Canal 8 nos llegó la noticia Sí. de una textil que tenía a sus empleadas, en este caso, trabajando encerradas. Eso, bueno, eso sería trabajo esclavo. Por es eso, una- eso, por eso, eso la es un figura del delito trabajo infantil es una y la figura del trabajo esclavo es otra, o se totalmente. superpone. No. Trabajo infantil es todo aquel trabajo Bien, que realiza Menor. una persona menor de edad, bien. menor de 16 años, o recordemos que existe la edad de 16 a 18 años en el cual con autorización Es de de la los autoridad papás. laboral puede ejercer el comercio Bien. o puede trabajar, pero toda aquella persona menor de 18 años que se encuentre trabajando en relación de dependencia, tenemos que recordar que no puede hacerlo, Bien, porque dicho hecho constituye un delito. claro. Bien, Te lo se pre- da la situación, y en esto lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Estamos hablando de aquellos hechos en los cuales tenemos un empleador, que hay una relación de dependencia, Sí. en los cuales tenemos un empleador y tenemos un trabajador, Bien, lo cual se diferencia de lo que son las estrategias de supervivencia que se dan en muchos casos, Por que son ejemplo. en aquellos chicos que por ahí nosotros vemos que o nos limpian el vidrio o nos venden una estampita. eso no sería muchas- trabajo esclavo, digamos, no, no, no estaría sería dentro trabajo, de... claro, se considera hoy por hoy, con la nueva doctrina que hay, de trabajo infantil, pero la actividad que se realiza en este caso es por parte del Ministerio de... Lo que se hace es un abordaje, que le llamamos. Claro. Bien. Es un abordaje a esa familia, a ese menor, no con la finalidad sancionatoria Bien, de los de estos De- de los de la papás, ley, de la ley, los claro. papás, Claro, digamos. sí. Distinto se da en una empresa, demos un ejemplo, un ejemplo hipotético, una empresa textil, pongámosle, Sí. en los cuales estén trabajando niños de 10 y Claro. 11 años. No, acá en Ese San sería Juan- una actividad ilícita sí. por parte de la empresa. Jorge, El acá durante sector años fue la Jorge, te cosecha. estamos matando. La cosecha. Lo Perdón. dejemos Todo el mundo respirar. es igual Sí, no, ¿cómo? en todo el mundo, porque uno ve en las películas norteamericanas que los niños venden el diario, los niños... Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos ratificado La pacto. convención y la OIT. de la OIT. Exacto. Y ahí tenemos la obligación. ¿Y No qué- tenemos la misma normativa todos los países, Bien. pero sí tenemos nosotros la obligación de cubrir el trabajo de los menores. En Nosotros- particular, le quiero contestarle Sí. lo que me había preguntado respecto a esta empresa. Yo ejercí en ese momento la profesión, eso hace muchos años. Lo recordás. Sí, Sí, todo. lo recuerdo. Recuerdo a los abogados que lo llevaban, que defendían ambas partes. Sí, me acuerdo. Y en ese caso, bueno, lo que se generó, aparte de una cuestión laboral en la cual se hacen los reclamos laborales, Claro. bien, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Diferencias salariales y demás. Tenemos, en este caso, Tema una penal, multa mejor. por incumplimientos, Sí. que es hasta donde llega la Subsecretaría de Sí, Trabajo. Sí, entiendo. Está la otra parte sancionatoria, Ujú, penal, ujú. que genera una responsabilidad penal Por un delito. por un delito que se está cometiendo. En ese Claro. caso, la denuncia, si mal no recuerdo, porque yo fui con las cámaras de Canal 8, y señalamos los dos allá porque era Santa Lucía, era para aquel sector. La calle Colón. Bueno, ¿ves? ¿Se acuerda? Yo soy de Santa Lucía, por eso. Fueron los vecinos los que denunciaron. Bien. Ahí mismo también puede tomar conocimiento, como dice De una Alejandra, claro, con el poder de policía que tiene, por ejemplo, yo soy vecina y me doy cuenta que hay un trabajo esclavo cerca de mi casa, textil o el que fuera. Yo puedo llamar, aparte de la policía y todo lo que tenga que ver con la justicia, al Ministerio de Trabajo porque tengo sospechas de que hay trabajo esclavo, ¿lo puedo hacer? Sí, a ver, tengamos en cuenta que existe lo que es la COPRETI en la provincia de San Juan, que depende de CONAETI. La CONAETI es la Comisión Nacional para la Prevención del Trabajo Infantil, que Bien. depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. En la provincia de San Juan está COPRETI, que es la Comisión Provincial para la Prevención del Trabajo Infantil. Le gustaron. De esta comisión, quien es presidente es quien es titular de la Subsecretaría de Trabajo, Sos vos. como de cada una de las las provincias. distintas subsecretarías de la provincias, las provincia. subsecretarías de trabajo de las distintas provincias. Bien.
en esta comisión lo que se hace es nuclear distintas reparticiones. Tenemos reparticiones provinciales, nacionales, tenemos ONG, tenemos la parte sindical, tenemos la parte empresaria, en la cual se genera una red, bien, la parte judicial, Sí, sí. se genera una red en la cual, ¿qué sucede en este tipo de delitos? Vamos al trabajo infantil, para dar un ejemplo. Tenemos un menor que está trabajando en una empresa. Va una inspección de Subsecretaría de Trabajo a realizar una inspección laboral por una denuncia de trabajo negro o por una diferencia salarial, digamos, algo común que se da habitualmente. Por una diferencia salarial. Si el inspector detecta esta situación irregular, tiene todo un procedimiento que es realizarle un pequeño interrogatorio a esta persona, se realiza un interrogatorio al resto de las personas, se retira este inspector y tiene que comunicar a la autoridad, o sea, a su jefe, para que se active el protocolo de la COPRETI, en la cual se hace intervenir a toda la red conjunta de las distintas entidades que hay. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer intervenir a la justicia mediante la policía. La policía, Claro. el Poder Judicial, La asesora pero de ¿cuál es el menores. tema? Vamos a tener menores. Entonces a este menor hay que darle una contención. Claro. Entonces vamos a tener que sí o sí ir a desarrollo humano. Va a tener una participación seguramente muy La importante Dirección el de la Ministerio, Dirección de Niñez, pero muy importante también la parte de salud pública, Claro. que también es parte de COPRETI. Así se activa el Para protocolo, saber, digamos. se activa el protocolo, hay un protocolo provincial en el cual se activan los resortes, digamos, de las distintas reparticiones y se trabaja todo en conjunto, porque como les decía recién, tenemos la situación de que en este caso es un caso en que hay que contener, ya sea menores, sea trabajo esclavo, sea trabajo, por ahí trabajo esclavo se dan en mujeres, hay que darle todos una contención a esta persona porque son víctimas. Bien. ¿Ha habido de- en de- tu gestión, ha ¿Qué habido? diferencia tenemos entre los niños nuestros con los norteamericanos? ¿En qué sentido? No sé. No, porque los niños nuestros, es decir, por un niño que esté vendiendo estampitas, se tiene que mover toda El protocolo. Es todo mucho más severo, puedo contestar. esta mecánica. Estados Unidos es mucho más. Primero, Estados Unidos hace reservas cuando suscribe, cuando adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tiene algunas reservas de Estados Unidos donde no le van a decir cómo va a actuar. Ujú. Es bastante más Severo, estricto, severo. estricto. O sea, Claro, te pero puede, yo puede conseguí- separar a los niños. O sea, él decía recién que cuando se detecta un caso así, lo que se hace es un abordaje integral. No se Exacto. va a ir a buscar al papá que mandó al niño a trabajar. Exacto. Porque seguramente Es la que hay muchos problemática... niños que solo ellos quieren tener sus centavos, no hace falta que el papá los mande a trabajar. Bueno, no, Bueno, pero posiblemente, o sea, niño. el más de las veces es que el centavo se lo pueda proveer la familia para sus necesidades básicas, y cuando se detecta esta situación de trabajo acá en Argentina, bueno, se hace un abordaje integral. En Estados Unidos te puede llegar a costar el vínculo del niño, o sea, son Entonces muy las películas estrictos. mienten, ¿no? No, Cuando y yo las he ido a películas Estados se ve Unidos también. muchísimo, No, que no, en las también se ve películas el se ve la trabajo rigidez infantil. que son, claro, estos equipos que vienen y controlan cómo están los niños, Claro. o sea, es ante todo una situación de peligro, o sea, no solamente, mira, No es un tan chico liviano, estaba manejando, no es no, tan liviano. estaba manejando y los padres no lo controlaron, Claro. venga, toman, Claro. es bastante Bueno, no rígido. solamente con los niños, es decir, allá las familias respetan las leyes. En cambio Bueno, acá, eso acá es cuando están cultural. amarillos ya pasamos Eso- más eso es rápido, ¿sí cultural. o no? Eso ya no depende de la subsecretaría de Claro, Trabajo. por eso digo No, que... no, Jorge. Jorge, quiero preguntarte A ver. ahora, porque la verdad que uno tiene esto y como ciudadano común la idea de que por un lado la subsecretaría del Trabajo a nivel provincial, por otro lado el Ministerio de Trabajo, la delegación. Sí. Primer pregunta, ¿llegan a los departamentos? Segunda Sí, pregunta. Bueno, no. Bueno, Si llegan. llegan. Sí Lo llegan. dejo, entonces, dele. Pregunto, ¿llegan a los departamentos? O sea, ¿De si qué manera? si se efectúan controles en los departamentos, sí, no, sí. no solo controles, sino, Tenés una digamos, sede. y parafraseándote,
en esta función de una área de inspección, que es de espontánea, que va y se puede presentar en cualquier parte de la provincia a verificar el cumplimiento de la ley y del convenio colectivo. El asesoramiento, ese asesoramiento gratuito, que también ha estado acá el presidente del Foro de Abogados y nos comentó de un eventual convenio, o sea, de una modalidad de trabajo. Todavía no nos puede firmar, pero hemos estado trabajando en el tema. Lo ha anunciado, porque sí, hemos estado trabajando en el tema, sí. Este tipo de asesoramiento y, bueno, también cuando intervienen oficiosamente en otros aspectos, pero por ejemplo, en el tema del asesoramiento por demanda espontánea del trabajador, ¿existen delegaciones o cómo se manejan en los departamentos? Necesariamente el trabajador o quien quiera hacer una pregunta o quien quiera hacer una denuncia o quien quiera plantear el conflicto tiene que venir a la ciudad capital. Tiene que venir a la ciudad capital, a la sede de la Subsecretaría de Trabajo. Puede realizar también un llamado telefónico, en lo cual al área, en la cual se le va a derivar al área de asesoramiento gratuito. Ya les voy a pasar el número de teléfono. Claro, no lo tengo es en la este oportunidad, momento. después lo sí, no lo tengo en este momento, me sorprendió. Lo puede buscar. Pero sí tenemos la posibilidad, tienen la posibilidad de realizar una consulta de manera gratuita, tienen la posibilidad de realizar una consulta por mail también. De hecho, o sea, si se utilizó mucho, lo utilizamos mucho en la época de pandemia. Muchas cuestiones que se plantearon en la época de pandemia, por ejemplo, las audiencias que las tomábamos en aquel momento en pantalla. Por Zoom, Claro. las tomábamos por Zoom, después por un interés, la relación laboral y más la relación laboral colectiva, existe mucha inmediatez entre las partes. Entonces, para llegar a un acuerdo generalmente necesitan las partes interactuar, necesitan estar conversar frente a frente. Claro. Es muy difícil que las partes logren acordar vía Zoom, por llamarlo de alguna manera, claro. Lo cual sé que tiene muy buen resultado a nivel judicial, pero en ese ámbito se dan de manera distinta, mucho más formal, dentro de una estructura donde tenemos letrados muchas veces, tenemos letrados de hecho, que están representando a las partes. Muchas veces la parte laboral tiene esta informalidad en los procedimientos para que justamente generar el libre acceso a cualquier persona que pueda venir. Se da hay muchos trabajadores que tienen distintas actividades en los cuales tienen un acceso más fácil a por ahí un abogado conocido, un abogado que es vecino, un abogado, pero tenemos por ahí muchos trabajadores de zonas aledañas que no tienen un abogado conocido. Entonces muchas veces lo que más se consulta en la parte de consulta gratuita es justamente aquellos trabajadores de la periferia que vienen a realizar la consulta, también los trabajadores de casas particulares, bien, es generalmente ese tipo de trabajador el que viene a la Subsecretaría de Trabajo y bueno, muchas veces no tienen la posibilidad técnica, digamos, de realizar una reunión por Zoom y demás, claro, por lo cual le tenemos que abrir la posibilidad de que sean claro, que la inmediatez acceso. Y el claro. acceso a una audiencia personal, porque bueno, así No, yo dije con logran tanta un acuerdo. seguridad porque yo sé que han hecho hacen inspecciones más acá. En las fincas, por eso el tema yo le preguntaba si ese asesoramiento de que cualquier particular dice, mira, esto me cubrirá, soy papá y me han dado 2 días de licencia por un bebé, porque será mi convenio, o sea, es la demanda espontánea. Sí, lo que pasa es que la doctora tiene un gran conocimiento del tema, porque ella siendo jueza de Sarmiento, desde el Foro de Abogados de San Juan realizábamos visitas. El Instituto de Joven Abogado realizaba visitas o sea, íbamos a acompañar a distintos profesionales que de manera desinteresada nos daban una mano y hacíamos asesoramiento gratuito que fue una experiencia Sarmiento, a repetir, a replicar, porque en realidad, o sea, yo lo enfoco, me había olvidado,
O sea, pero siempre está latente la necesidad de la Siempre. gente de la zona rural de ese servicio. Tengo del servicio mensajes social. del público, que siempre son la prioridad. Sí, por supuesto, sí, sí. 264-411-8633. Hola, soy Eduardo de Capital. Quería preguntarle al doctor que si un trabajador puede denunciar anónimamente si van a inspeccionar en horario fuera de comercio. En mi caso, hace 17 años que trabajo full time, pero en el recibo de sueldo sale que cumple una función de administrativo de segunda categoría y tiempo parcial. Obviamente, mi sueldo por este convenio serían 200.000 pesos y me pagan en blanco 47.000 y en negro 20.000, o sea 67.000. Es decir, bueno, una parte en blanco y otra parte en negro, una vaya la vergüenza. abogada. Lo dice, lo vuelvo a repetir, Eduardo de Capital. A ver, Eduardo. Que si puede a ser una ver, denuncia tenemos anónima. muchos abogados. A ver, sí puede hacer una denuncia anónima, puede ir, yo les recomiendo que vaya y haga una consulta, más que una denuncia anónima, vaya y haga una consulta en la Subsecretaría de Trabajo. ¿A dónde queda la subsecretaría? En la Subsecretaría de Trabajo queda en la calle Santa Fe, para que se ubiquen todos entre Ríos y Mendoza, en el mismo edificio donde Del está el registro civil, Exacto. en el primer piso, en el ala sur. Ahí tiene la oficina que recién hablábamos de asesoramiento gratuito. Bien. ¿Por qué le doy este dato? Es empleado de comercio, también puede ir al sindicato. ¿Por qué? Porque si es un trabajador que se encuentra mal registrado, en este caso, por lo que veo, no sé en la categoría si está bien categorizado, pero sí si es un trabajador de tiempo completo y le están pagando por media jornada. Claro. Entonces le están pagando la mitad de lo que le correspondería. Bien. En este caso, lo que tiene que hacer este trabajador, si bien es una denuncia, puede hacer una denuncia anónima, pero la denuncia anónima va a ser para la realización de una inspección. Él puede asistir, puede llamar a los teléfonos que ya les voy a pasar y realizar la denuncia de determinado lugar de su empleador, pero lo que yo les recomiendo es que si existe un reclamo particular, lo que tiene que hacer es una intimación. Ujú. Y la intimación es mediante la confección de un telegrama laboral en la cual es muy importante porque es la manera de defender los derechos de los trabajadores, que es el intimar mediante un telegrama laboral al empleador para que lo registre correctamente. Jorge, mira, vos sabés que el trabajador tiene miedo, o sea, entiendo que por eso la ley laboral beneficia al trabajador, porque hay una desigualdad de De poder. fuerzas, de poder, lógico. Entonces me claro. parece que lo que pregunta Eduardo también tiene que ver con La de que sí, protección. claro, el pedido anónimo de que se constate de que hay gente que trabaja más tiempo que el que está registrado para no ir a un enfrentamiento personal que le puede representar. Sí, Que lo- entiendo perfectamente a ver, la postura, Claro. Alejandra, es una decisión del trabajador. El dueño de la relación laboral es el trabajador. Bien, él decide intimar o no, iniciar una intimación de manera particular o no hacerlo, depende del trabajador. Sí tiene, como bien lo expresaba recién, la posibilidad de realizar una denuncia anónima en la cual Claro. se denuncia que determinado, sería un Que comercio hay en este trabajadores, caso, claro, hablemos de comercio, Eduardo, claro. en este caso un comercio tiene a los trabajadores mal registrados porque trabajan jornada completa y se les tiene que registrar por jornada, los tiene registrado media jornada y corresponde jornada Trabajan completa. ajá. Sí lo puede hacerlo personalmente en tercer piso de Subsecretaría de Trabajo, en la Dirección de Policía de Trabajo, o bien la puede hacer por los distintos medios que, digamos, por teléfono Bien. y por mail. 264-411-8633, agéndelo, es el número de Conciencia de San Juan. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con los sanjuaninos, Sí. que siempre sucede en la Subsecretaría de Trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo de los niños en la época de cosecha? Te lo pregunto porque muchas veces hemos visto, y eres una costumbre, podríamos decir hasta un folclore, que bueno, cuando está encasillado en la ley no corresponde, pero se han presentado incluso peleas de niños que quieren trabajar con la familia, gamelear, como se le dice, o bueno, otro tipo de cosechas, en la de la aceituna, etcétera. ¿Y cómo actúa ahí la Subsecretaría de Trabajo? Porque obviamente empieza la época de cosecha, que es en febrero,
En enero, por ahí. enero o febrero, depende La las uva. uvas. Y bueno, y los niños los acompañan a sus papás. Esto sucede en todo San Juan, en Mendoza, en todos los lugares donde son viñateros. Sí, en donde son viñateros y en todas las cosechas del país. Ujú. Hablemos del La país, pero de todo el zafra, mundo, en realidad es de todo el sí, mundo. sí, el trigo. Recordemos que cuando tenemos una etapa de cosecha es un trabajo Manual. Hay una parte que es mecanizada, pero otra parte que es manual. Bien. ¿Cómo se En estos hace? casos tiene que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos los jardines de cosecha. Eso Los quería jardines de preguntarte. cosecha son una herramienta que le da el Estado provincial a los trabajadores. Y los trabajadores. Sí, me refiero a los trabajadores, El a genérico. los trabajadores y trabajadoras. Yo me refería Este, que a veces la mamá es la que no tiene a lo mejor dónde dejar al niño y este jardín. sí. Y a veces es mejor que la acompañe a la madre a la cosecha y no dejarlo, que muchas veces ha pasado que son niños después Lo que les violados. pasa. No, algo, no, les sí, pasa a ver, algo. por supuesto, por eso, lo que existe en la provincia de San Juan, existe en el resto del país también, Bien. porque es un plan nacional. Eso te quería preguntar. Son los jardines de cosecha. Los jardines de cosecha dependen del Ministerio de Fabio Guayay, De Ministerio desarrollo humano. Depende del desarrollo humano, de niñez, adolescencia y familia, de la dirección, en el cual los papás ambos, porque hoy por hoy es por Sí, igual, sí, papá y mamá que están a cargo de los niños, tienen que salir a trabajar en época de cosecha. Durante toda la época de cosecha existen generalmente en los distintos departamentos, lugares que son escuelas en las cuales se reciben a los niños durante el periodo que los papás están trabajando, en los cuales se les da contención, se les da una educación, una capacitación, son niños, bien, Sí. Aparte, una cuestión, un apoyo. una contención Un apoyo escolar, Es una amplia la contención cantidad de escolar y además se les da el desayuno, se les da los alimentos. Como una copa de leche, por así decirlo. Sí, no sé si alimento. no es copa de leche, no, es un programa alimento, en los claro. cuales hay un plan alimentario para estos niños. Entonces, tienen la posibilidad aquellos papás de ir a los municipios del departamento donde ellos trabajen, consultar en dónde pueden llevar a su hijo en los distintos, o bien en dirección de la niñez, en los distintos departamentos, porque generalmente se da que un papá trabaja en el mismo departamento. Claro. Bien, entonces, aquel papá que trabaja en Pocito va a trabajar en una finca de Pocito. Entonces, Claro. lo que le conviene El es jardincito un de- jardincito de cosecha de Pocito. Con Bien. eso se Pero soluciona. Esa es la solución Eso. que Pero se le hasta da. los 16 años tiene que estar un niño cuidado. Claro. Hasta los 16 años no tiene la posibilidad legal de trabajar un niño. Y en el Bien. caso de que los papás lo pidan, ¿se puede autorizar? Me refiero a un niño de 15, 16 porque lo quiere hacer. De 16 a 18 años existe la posibilidad de pedir por parte de los papás la autorización en sede de Subsecretaría de Trabajo, en el cuarto piso, va el papá, Y pide. pide que tiene que llevar la libreta, porque lo que se controla es que el chico esté escolarizado. Bien. Bien, entonces va el papá, llena un formulario, está todo por formulario, llena un formulario en el cual solicita autorización a la autoridad administrativa, en este caso, de que pueda su hijo ejercer el comercio, trabajar. Bien, entonces va a ir una inspección de cualquier autoridad y este niño va a estar autorizado a poder trabajar. Bien. Sí, yo tengo una hija que es profesora en uno de los departamentos y ella sabe que hasta fines de abril no pueden empezar Claro, porque los la niños materia están en la cosecha. porque los chicos están en la cosecha. Sí. Bien. Eso es muy común Entonces, en los normal. departamentos alejados Bien. y A ver, viñateros. en lo particular, y bueno, utilizo también este medio porque sé que los escuchan mucho. A ver, aquel empresario, aquel productor que reciba niños en el lugar de trabajo, estamos hablando de esta etapa como aquel empresario que tenga una empresa, que tenga una fábrica de lo que fuera. de celulares, pongámosles como ejemplo, que permita entrar a su lugar de trabajo, al ámbito laboral, a un menor de edad, tiene que saber
que está corriendo el riesgo de ser acusado de trabajo infantil. Bien, Sí, no eso da lo tiene aviso. que saber. Claro. Claro. Por eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque el ámbito laboral no es un ámbito para niños. Claro. Bien, lo que se trata es que el niño pueda gozar de su niñez, Claro. que pueda jugar. Claro, digamos, pero entre los ¿bien? 14 y los 15 años que todavía la ley no llega. no llega. Pero el niño quiere trabajar con su papá, sabemos que es niño. ¿Con alguna autorización se puede o no? La autorización desde solamente, los la 16. autorización de 16 a 18 Bien, años. o sea que Sí, está legalmente está establecido prohibido. así. Lo malo que esta Bueno. ley, es decir, no te quieren tender la cama, no te quieren ayudar a los contratos, no te quieren levantar la Y ropa. encima la ley lo Pero favorece. eso no es laboral, eso sería No. la dirección. O sea, vos sabés que se considera No, pero maltrato a también nada la sea a falta los de niños límites. eso. Claro, No me pero digas, se mira qué considera mal, interesante. o sea, guarda, que el Código Civil hasta el 2015 aceptaba lo que era la facultad correctiva. No estamos hablando de esa facultad correctiva que estaba permitida siempre y cuando no lesionara, no. Estamos hablando de que cuando se habla de acciones y omisiones en cuanto al maltrato y sobre todo hacia los Ajá, niños, la omisión también la es un omisión maltrato. es un maltrato. Mira, y claro, sí. ¿Y qué es lo que es Jorge, una omisión? El ninguneo. por ejemplo, el no, El no poner límites. el no fomentarle sus capacidades. Claro. Él Bueno, puede eso que hacer decían esto, los niños. ahí les Vos decimos. podés tender tu Esto cama. vos Vamos a podés, invitar a Conciencia Jorge. San Juan a una civilista que nos cuente de estos nuevos derechos de los niños. Jorge, un gran entusiasmo. Y te queremos preguntar y me Muchas parece que a cosas. todos nos Me ha parece quedado- que Eso no está hace bueno. falta una hora y media más. No, está Juan bien. Carlos. no hay No lo hemos problema, dejado no hay Carlos, problema. vamos a de necesitar. respirar. Hay algo, por un tema de tiempo, que vos quieras aprovechar este espacio, así como recién hiciste, para un mensaje al empresario que recibe niños. ¿Hay algo que te parezca que puede ser un buen mensaje al trabajador, al empleador, a los sindicatos, del servicio que prestan ustedes o lo que vos quieras? A ver, voy a hablar en positivo. Y esto va en reconocer. Me tocó asumir y vivir toda la etapa de la pandemia, cuyos efectos se han alargado mucho. Y yo quiero reconocer realmente el esfuerzo extraordinario que han hecho el sector empresario en mantener los distintos puestos de trabajo, como así también el gran esfuerzo que han realizado, me refiero a los sindicatos, a los trabajadores en persona de los sindicatos también que han entendido, en la mayoría de los casos, a que las empresas se encontraban en grandes dificultades claro. para poder hacer frente a algo básico como es el salario. Bien, el pago del salario. Entonces, yo quiero resaltar ese esfuerzo que ambas partes realizaron en aquella etapa y que generó que no fuera una debacle. Bien, Claro, porque, sí. ¿Qué tema? Es ¿Qué que tema? daba, convenía despedir y no fundirse. claro, Claro. y las empresas, ¿saben qué? No despidieron. Bien. No, Y las se empresas no despidieron, Se la hicieron el bancaron, esfuerzo digamos. y los trabajadores hicieron por su parte también el esfuerzo. Respecto en lo particular, es una de las tantas cuestiones, el tema del trabajo infantil, miren señores, empresarios o aquel que tenga adelante un comercio, tengan en cuenta que no pueden estar en el ámbito laboral trabajando niños menores De 16. de 18 años o de 16 a 18 años con con autorización. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no van a incurrir en un incumplimiento que lo peor de todo es que muchas veces es por no conocer. Es un Bien, por incumplimiento. no saber. Claro, es un Bien, incumplimiento que es delito. Porque es un delito, Sí, es un delito, sí. Entonces se genera esta situación muchas veces porque, como bien expresaban ustedes, la costumbre de Eso, llevar a los los hijos niños a la cosecha. teniendo las herramientas que el Estado provincial les da, que hablábamos de los jardines de cosecha, igual muchas familias Van con el prefieren ir con el niño Sí. por una cuestión de costumbre, por Sí. una cuestión De porque hábito. un niño de 5 o 6 años que está en un bordo, en una finca, no puede ayudar, Claro, no claro. puede ayudar, pero está en un lugar donde corre
mucho Peligro, riesgo. claro. ¿Por qué? Porque tenemos trabajando un camión al lado de la Sí, cuadrilla, sí, sí, un tractor que va limpiando, Exacto. y tenemos nenes chiquitos, Seguro, muchas veces que muy corren riesgo de chiquitos, su vida, claro. que corren riesgo. Y eso es lo que se está tratando De de evitar. proteger. Bien. Además de las consecuencias propias que el trabajo le genera a un niño. De que corta edad, De claro, corta edad, claro. cuestiones físicas, cuestiones mentales y demás. Es que no creo que estén trabajando, porque yo he estado viendo cosechas, que los niños están sentaditos jugando Claro. con una tapita, es decir, Es que no eso es están claro. trabajando. Lo que pasa es que el peligro de la seguridad y la higiene, vamos a Están decirlo. con Claro, su papá. recordemos que son ámbitos laborales. Está bien, es una finca, es un lugar bonito, es un lugar Sí. abierto, pero es un lugar cuando trabaja. están cosechando, es un lugar de trabajo. Claro. Bien, entonces tiene los riesgos de un lugar de trabajo. Y lo que se necesita Ojo, son... nosotros no tenemos ni finca ni nada, ¿no? Lo ha visto usted. Es de mirador. Ah, bueno, no, yo estaba no, poniendo no. las antenas, estaba levantando las antenas. ¿A dónde es de está la mirador, finca? es de miradora nomás. No, es que nos va a Observadora. escuchar Juan Carlos y se va a poner más. Bueno, 264-411-8633, muy interesante ha estado la audiencia. Le mandamos un saludo a Josefina de Castilla, que siempre está atenta, que ahora me ha identificado después Sí, ya conoció tu currículum. de unas tarjetas por un velorio. Bueno, la verdad que nos quedaríamos muchas horas más. Hay algo que me interesaría preguntarle, que es la regulación de los delivery. Bien. Es difícil, están agrupados, están agremiados, porque siempre se dice como que están como desprotegidos, y últimamente, mucho más en pandemia, es uno de los trabajos Nuevo. informales, podríamos decir, en algunos casos formales, pero claro, nuevo, y que bueno, que la legislación se tiene que ayornar, las seguridades, la RT, en este caso siempre es in itinere, digamos. Sí, a ver, es una realidad. Existe lo que llamamos en derecho un vacío legal en el tema de las empresas de delivery, las cuales se manejan con una app, ¿bien? Porque es un sistema nuevo que nosotros lo conocimos en pandemia, que tuvo gran auge porque fue la solución en ese momento. Claro, para mucha gente que no tenía trabajo fue la forma de salir. Claro, Y claro. Y para la los que no forma en podemos que, salir, los claro, que el estábamos servicio. en nuestros hogares, Obtener, teníamos la posibilidad de obtener un alimentos. producto. Exacto. Bien. Tenemos que diferenciar lo que es la actividad de estas empresas de delivery, bien, con aquellos trabajadores que dependen de un comercio, bien, Y llevan... llevan los productos. A ver, por ejemplo, los más conocidos, los que nos llevan los remedios de la farmacia, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, el que sí, nos los lleva el delivery en muchacho que- farmacia. Sí, sí. el repartidor de la farmacia, este trabajador es un trabajador agremiado dentro del convenio colectivo de los empleados de comercio, en el Bien. cual tiene que estar registrado como tal. Bien. En este caso, las empresas, pedidos ya, demos un nombre, digamos, para que es el más conocido. sí. Estas empresas son empresas que son Multinacionales o nacionales. Empresas No, virtuales. multinacionales y virtuales. Virtuales. Porque en la Argentina lo que tenemos es una aplicación. Bien. En donde yo, que quiero trabajar, Sí. simplemente ingreso por Me inscribo. la app, ingreso por la app, me inscribo. Y me anoto. Tengo entendido que uno tiene que tiene que dar una cuenta bancaria, decir que que tiene monotributo para poder tener acceso, y bueno, y con eso suficiente. A ver, nos ha ocurrido de que hemos hecho inspecciones. Fundamentalmente apenas pasó la pandemia, que se había dado que todos los trabajadores de esta actividad se nucleaban ahí frente a la legislatura, en la esquina. Ujú. Ahí No se sabía. juntaban, Sí, ahí sí, se sí. juntaban en ese momento. Y bueno, se apersonó personal de inspección de la Subsecretaría de Trabajo, de la parte laboral, y cuando se arrimó al personal, el personal no dieron sus datos y se retiraron del lugar. Bien. Lo cual impidió ni siquiera saber la afiliación de cada uno de ellos. Y bueno, y hemos tenido noticias de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que realizó una determinación de oficio
de una multa laboral a las empresas, a Pedidos Ya en particular, Ujú. y obtuvo una sanción. obtuvo Una multa. una sentencia en contra Exacto. y tuvo que pagar grandes costos Claro. grandes costas por el tema de este, El no de este juicio. reconocimiento de ¿Cuál los es el tema? derechos. No hay una legislación Claro, que hay hoy un por vacío hoy, legal. que hoy por hoy la regula, lo cual creo que para los nuevos Emprendimiento. sí, no, Las y nuevas para, autoridades. y para las nuevas autoridades, los nuevos Funcionarios. candidatos que se están presentando ahora, porque esto es una cuestión Nacional. legislativa, Claro, claro. todo el trabajo laboral es legislativo, o sea, la ley de fondo Sí. es nacional, entonces ahora que van a haber diputados y senadores nacionales, creo que es un tema para llevar adelante y para tratar, en su caso, en el Congreso. Y usted Doctor, es candidato. mire, 10 felicitados. la Él es verdad que ha candidato, así mostrado- que le vamos a dar la oportunidad de que diga. Y ha mostrado una solvencia, No, sí, está bien. mucha solvencia en el tema, Jurídica. en la red, así que bueno, yo Bueno, la verdad es que encantada. como también haber trabajado en un sindicato, tiene training. Claro, tiene Porque training, no es sí, que- que llegó en un Doctor, Claro, paracaídas. que llegó porque no tenían que Este es el poner. momento de las flores, porque estamos previo a primavera, estamos tirando flores. Bueno, Pero usted va muchas de gracias. una breve línea, va de candidato por Unidos por la Patria, Unión por la Patria, que encabeza como senador el actual gobernador y como candidato a diputado nacional Jorge Chica. Usted va en cuarto Yo lugar. voy en tercer Tercer lugar, lugar. titular. Son tres, Sí, los titulares. está Titular. Chica, Naveda y después de yo. Puede existir entonces la posibilidad de que Es lo medio veamos difícil. en el Por Congreso. supuesto, lo hemos conversado con el gobernador. Este tema es un tema que siempre ha preocupado. ¿Por qué? Porque son trabajadores que, a ver, estamos hablando de los De los delivery, ¿no? delivery, claro. Son trabajadores que están en un permanente riesgo, están en la calle, trabajan en la calle y hubo un... Y con un empleador inexistente. Es que no se claro. conoce, Es no hay virtual. no hay a quien Notificar. reclamar, Reclamarle no hay a cumplimiento. quien... ¿A Yo dónde creo se que cuando notifica? hay nos llaman y el que esté más cerca, como los taxis. Claro, sí, sí, Viene una- y- Claro, el sistema es todo virtual, es todo por internet, Claro. digamos. Bueno, y esto lo hemos hablado con el gobernador, candidato hoy a senador nacional, en varias conversaciones, más que nada por la función que me toca llevar a mí, y bueno, seguramente va a ser un proyecto que cuando salga electo el gobernador como senador va a plantear en el Congreso de la Nación. Bueno, Jorge Oribe, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Conciencia San Juan. Ha sido un placer y si ustedes me permiten le voy a mandar un beso grande a mi hijo Octavio, que hace 12 años lo tenía, pesó 4 kilos y medio, así feliz que cumpleaños. feliz cumpleaños, Feliz a mi cumpleaños, Toto, a un suguito que es igual que el padre. Siempre le digo que es muy injusto porque es igual que el padre, después de llevar yo 9 meses, 4 kilos y medio. Sí, exacto. Así que un beso muy grande que está festejando su Y el cumpleaños. abuelo también es gordito. Y todos son así, Rellenito. tamaño... Yo ahora ya quedé distinta. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y mañana feliz día día de la primavera. Feliz día de la primavera y del Feliz día de la estudiante. primavera, del estudiante, de la A juventud. todos los del jóvenes. Que se siente joven. Ya vamos a hacer un programa de jóvenes. Podríamos hacerlo el miércoles que viene. Darles de nuevo la palabra a los jóvenes, ¿ah? Más jóvenes. Es que tenemos que decir que acá el doctor Es el es más joven. No, participó en Conciencia cuando era estudiante Ahí secundario. está. Bien. Entonces sí, ya nos nos pasa conocemos. Secundario y universitario. Es en las dos. un perteneciente a Conciencia. Sí, no, la verdad que la asociación desarrolla muchas actividades relacionadas desde lo social, y bueno, y es un gran aporte en general a toda la sociedad sanjuanina, así que los felicito como miembros de Conciencia por su actividad, en particular en lo que me tocaba y que conozco, que son los distintos modelos de Naciones Unidas que los hicimos yo de estudiante. Qué lindo, qué lindo. Junto a ustedes, y una muy linda actividad la que realizan, así que la felicito por todo lo que hacen, la felicito por este programa. Gracias. Es un programa que da mucho, que ofrece mucho, entonces realmente
tener la posibilidad de participar acá. Es un gusto para cada uno de los invitados seguramente que ha pasado por Muchas acá. gracias. Intentamos tratarlos bien, ¿no es cierto? He sido muy bien recibido. Gracias, Jorge Oribe. Alejandra Dománico, muchísimas gracias. Gracias. Y a mi querido Leo Luna, que no te saludé, que está ahí al pie del cañón, y a todos los oyentes que nos han hecho preguntas, nos han quedado muchas para otro programa. Sí, Así sí, que sí, va a antes de tener que fin de volver. año va a volver Jorge. El doctor Jorge Oribe con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y feliz primavera.